Buenas, venga, os había dicho que os iba a resumir también el inicio de este bloque donde estuvimos hablando de vectores, ¿vale? Acordaos que definíamos un vector como un segmento orientado, tenía componentes vx, y vz porque este año estamos hablando en 3 dimensiones y lo primero que estuvimos estudiando era el módulo de un vector, que acordaos que lo demostramos por el teorema de Pitágoras, que era parecido a cuando hablábamos del módulo en 2 dimensiones, pero en este caso cogíamos las 3 componentes, ¿vale? La suma de esas 3 componentes al cuadrado, hacemos la raíz cuadrada, tenemos el módulo que es lo que mide ese vector, ¿vale? También hablábamos de vectores unitarios, ¿vale? Lo único que significa esto es que su módulo es igual a 1. ¿Y cómo sacábamos un vector unitario de un vector v? Pues en este caso lo único que hacíamos era ese vector dividirlo entre su módulo. Así que el vector vx entre su módulo, vi entre su módulo y vz entre su módulo es unitario, ¿vale? Es decir, tiene módulo 1, ¿vale? Bien, más cosas. Si yo tenía un punto A y un punto B, vamos a suponer que las coordenadas de A sean A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y las de B, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, pues el vector que une esos dos puntos, AB, acordaos cómo lo obteníamos. Simplemente era restando las coordenadas del punto final a las del punto inicial, ¿vale? Eso en las X, en las Y y en las Z, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Más cosas que estuvimos viendo. Estuvimos viendo que era eso del vector opuesto. El vector opuesto le llamamos menos v y que tenía por coordenadas menos vx, menos vi, menos vz, es decir, todas sus componentes cambiadas de signo, no era más que un vector, si este es v, tenía la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido es lo que es opuesto, ¿vale? Sentido opuesto. Más cosas. También estuvimos estableciendo cuando dos vectores son paralelos, ¿vale? Entonces, si yo tengo un vector u, vx, y, uz, y un vector v, vx, vi, vz, esos vectores, o sea, u es paralelo a v si sus componentes son proporcionales. Es decir, hay proporción entre ux y vx, y vi, uz y vz. ¿Vale? Esto es lo más importante. De aquí salía la condición para que 3 puntos A, B y C estén alineados. ¿Qué tiene que pasar para que este punto A, este punto B y este punto C estén en una misma recta, o sea, estén alineados? Bueno, pues muy fácil. Tiene que pasar que el vector AB, que puedo sacar por aquí, y el vector BC, que puedo sacar por aquí, pues ese vector AB tiene que ser paralelo al vector BC. Si esto se verifica, los puntos A, B y C están alineados. ¿De acuerdo? Más cosas que vimos. Punto medio de un segmento. No confundir, ¿vale? O sea, yo tengo un punto A y un punto B. Vamos a ponerle a esto unas coordenadas. Ya sabíamos que antes habíamos sacado el vector AB, cuidado no confundir, como coordenada final menos
coordenada inicial. Lo vuelvo a copiar, ¿vale? Vale. Pero si yo quiero sacar el punto medio, es decir, de este segmento, este puntito que está aquí, que está tal que esta distancia y esta distancia sean la misma, ese punto medio lo obtengo como la media de las componentes de los dos puntos. Es decir, A1 más B1, pues su media, A2 más B2 y A3 más B3. ¿Vale? No confundir las coordenadas de un vector que une dos puntos con ese punto medio de ese segmento. ¿Vale? Bien. De aquí también salía, mirar del año pasado, cuál era el punto simétrico. Es decir, si yo tenía un punto A, y aquí, ¿cuál era el punto simétrico de A respecto de P? Pues aquí prolongábamos esto y sacábamos aquí A'. A' decíamos que era el simétrico de A respecto de P. Pero esto es igual que lo que acabo de explicar, porque en este caso del segmento A', P no es más que el punto medio. Por tanto, lo podemos hacer tal y como lo acabo de decir. ¿Bien? Vale, esto estoy recordando cosas, simplemente. Vámonos a las operaciones, ¿vale? Operaciones con vectores, donde estuvimos viendo la suma de dos vectores, u más v, no era más que sumar componente a componente. Esto lo sabéis de sobra, aparte es bastante intuitivo. La resta, ya sabéis que la resta es una suma, u menos v es igual que u más menos v, y menos v, sabéis que menos v es el opuesto, que lo habíamos visto antes. Vale, producto de un número por un vector, pues lambda por v no es más que lambda vx, lambda vi, lambda vz. Es esto. Es decir, si yo tengo aquí el vector v, pues este es el vector lambda veces v, de tal forma que aquí hay una, dos, las que sean, hasta lambda veces el vector v, ¿de acuerdo? Esto es la interpretación geométrica, por así decirlo, pero el vector v y el vector lambda veces v son vectores paralelos. Eso siempre. Y por último, vamos con los productos, ¿vale? Bueno, todas esas operaciones anteriores vimos que tenían unas propiedades, y llegamos a producto de dos vectores que aquí ya sí que acordaos que estuvimos viendo que estaba el producto escalar, u por v, módulo de u, módulo de v, por el coseno del ángulo que forman. Había otra manera de hacer el producto escalar, componente a componente, ux por vx más ui por vi más uz por vz. La utilidad, la utilidad de esto era obtener el ángulo entre dos vectores, estudiar la perpendicularidad. La perpendicularidad, acordaos que si
U por V es igual a 0, U es perpendicular a V. Y también estuvimos hablando de la proyección, ¿eh? Podíamos ver la proyección de un vector sobre otro, todo eso también me lo daba el producto escalar. Bien, también estuvimos viendo el producto vectorial. Acordaos que el producto vectorial lo escribíamos así, con el aspa U por V, que no era más, aquí poníamos I, J, K, y aquí el vector U, y aquí el vector V. Y acordaos cómo hacíamos este producto vectorial, que para la I, bueno, no lo voy a apuntar, ¿vale? Pero básicamente para la I lo que hacíamos era tachábamos y me quedaba con este determinante 2 por 2, ¿de acuerdo? Para la J tachábamos aquí y me quedaba con este determinante 2 por 2, pero lo que hacía en este caso, acordaos que era darle la vuelta para corregir, digamos, ese signo por posición impar. Y por último, para la K, acordaos que tachábamos y tachábamos aquí y lo que hacíamos era obtener este determinante de aquí en vez de 2 por 2, ¿vale? Eso era la resolución o la obtención de este determinante por el método de los adjuntos. Vale. Lo que nos interesaba de ese producto vectorial, que el producto vectorial de U por V era este de aquí era U por V, acordados de la regla esta del sacacorchos, ¿vale? Pero lo que me tengo que quedar es que es un vector perpendicular a U y perpendicular a V, y que además U y V generan un paralelogramo, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces, el área de ese paralelogramo, es igual al módulo de ese producto vectorial, ¿vale? Porque sabéis que el resultado de un producto vectorial es otro vector. Para pasar a área, que es un número, lo que tenemos es que calcular su módulo. Entonces, el módulo de ese vector coincide con el área del paralelogramo. Claro, si ese área del paralelogramo la dividimos entre 2, pues podemos obtener también el área del triángulo que forman los vectores U y V, ¿vale? Bien, y por último, el producto mixto es el que vimos, el que estudiamos. Entonces, ese producto mixto, que no era más que el producto escalar de U por el producto vectorial de V por W, entraban en juego tres vectores, se representaba así por comas U, V y W, y se calculaba como el determinante. Determinante del vector U, vector V y el vector W. Con lo cual, este producto mixto, cuyo resultado es un número, sabéis que coincidía también con una interpretación geométrica. Si tenemos el vector U, V y W, pues aquí yo podía generar un paralelepípedo, ¿vale? Era esta figura, ¿vale? Entonces ahí se genera un volumen y ese volumen coincide con el producto mixto de esos tres vectores. Sabéis que si en lugar del paralelepípedo lo que me piden es el tetraedro, es decir, simplemente este volumen de aquí, ¿vale? Pues el volumen, estuvimos viendo que el volumen del tetraedro era igual a 1/6
del volumen del paralelepípedo. ¿Vale? Y el volumen del paralelepípedo era justamente lo que coincidía con el producto mixto. Vale, pues yo creo que con esto es suficiente, es un resumen de lo que estuvimos viendo al principio y bueno, pues aquí lo tenéis también por si queréis consultarlo o por si nos quedó claro algo en clase. Bien, venga, pues con esto lo que tenemos que hacer es practicar, practicar y practicar. Así que vamos de lleno a hacer exámenes de selectivo para poner todo esto en un contexto y ya en una situación de problemas reales con números y no con letras como lo he estado yo aquí explicando, ¿de acuerdo? Bueno, pues cualquier duda nos escribimos y bueno, y de todas formas la semana que viene esperamos que podamos vernos ya en clase. Chao.